más, hermanos y hermanas, qué hermosa bendición que el Señor nos concede encontrarnos otra vez, alabando su nombre. ¿Qué le parece que el Señor venga ahorita y nos encuentre alabando su nombre? Qué encuentro tan precioso, qué bendición. Vamos a abrir la palabra del Señor, Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 22 al 29. Vamos a disponernos a meditar en su santa palabra en esta hermosa mañana que Él nos concede. Dice así, Efesios 4, 22 al 29. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos delante de ti por este momento hermoso de recibir una vez más tu palabra. Queremos siempre pedir perdón. Límpianos nuestra mente, nuestros malos deseos, quita de nosotros, ayúdanos a aprender a despojarnos de todo aquello que no permite nuestra buena comunión contigo. Ahora, Dios, dirígenos, tu Espíritu Santo guiándonos a recibir esta verdad y adiestrándonos a vivir el Evangelio para dar buen testimonio de esta palabra cada día, donde quiera que vamos, lo que quiera que hagamos, para gloria de tu nombre, en el nombre bendito y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Qué bendición tener este bonito tiempo y meditar en este tema. Vamos a hablar esta mañana sobre el comienzo de una nueva manera de vivir. El comienzo de una nueva manera de vivir. Este es el último tema de la serie que hemos traído, creo que como de 5 temas. Recuerden que empezamos acerca de cómo aprender. La Biblia nos dice, traemos un recorrido desde el Antiguo Testamento en este tema, de cómo todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si despojamos a alguien, tenemos que retribuir. Si debemos, tenemos que pagar. De eso hemos hablado. Y estuvimos también, por supuesto, el momento cumbre de entender que esto tiene que ver también con la comunión con el Señor. Nuestros pecados tenían que ser pagados, pero que por la gracia de Dios, nosotros, usted y yo, no tuvimos que pagar. El Señor Jesucristo pagó por nosotros. Pero tenemos que ahora retribuir con nuestra vida, no pagar, ¿no? Retribuir quiere decir agradecer a Dios por su gracia, sirviéndole, adorándole, dando buen testimonio. Y por eso los últimos 2 domingos nos hemos dedicado a hablar. El domingo pasado ¿realmente hemos sido transformados? Si el Señor nos cambió, ¿en qué se muestra nuestro cambio? Si el Señor nos salvó, ¿en qué se muestra nuestra salvación? Y por eso, el último tema de esta serie hoy, ¿cómo comenzamos a mostrar una vida diferente? ¿Cómo es ese nuevo comienzo? Usted puede, yo creo que no se trata solo de una fecha. ¿Cuándo nació en Cristo? Bueno, fue en tal fecha, en tal año. Eso no resuelve el asunto. Es de qué modo usted ha dado muestras al mundo de que el Señor realmente lo transformó.
Y este tema es tan necesario, hermanos y hermanas, porque lamentablemente tenemos que reconocer, son realidades de la vida de las iglesias. Hay gente que hasta nació en las iglesias, creció en la iglesia, ha tenido cargos o responsabilidades en la iglesia, pero su vida no ha cambiado para nada. Y otros que vinieron de otra religión, bueno, cambié de religión, cambié de iglesia, cambió de edificio, cambié de costumbres, pero su vida no ha cambiado. Los mismos malos deseos, los mismos rencores, las mismas personas a quienes no puedo saludar porque ¿qué voy a hacer? Me cae mal y no me siento bien saludándole, y si puedo evitarla mejor. ¿De qué te ha cambiado el Señor? El comienzo de una nueva manera de vivir. Si nosotros hablamos de una nueva manera, ¿qué quiere decir? Pues que hay una vieja manera de vivir, una pasada manera de vivir. Y vamos a tratar de describir, vamos a entender cómo la Biblia nos describe esta pasada manera de vivir. La conducta propia de una pasada manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Antes de haber recibido su gracia en el perdón y en el nuevo nacimiento. Esta es una vida que está viciada, quiere decir, tiene todo tipo de vicios. ¿Cómo lo decimos nosotros en nuestro lenguaje muy nicaragüense? Todo tipo de mañas. Yo recuerdo en otra iglesia un joven que aceptó al Señor y llega contento y se lo cuenta a un compañero de trabajo. Ayer me invitaron a un culto evangélico y me sentí con ganas de levantar la mano porque me gustó aquello y me hicieron pasar adelante y me sentí tan bien. ¿Te convertiste? Sí. ¿Y a dónde fue? Y le dice el nombre de la iglesia. Fue en tal iglesia. Ay, hermanito, yo sí, te voy a instruir dónde ir, porque allí en esa iglesia, qué bueno que fuiste y aceptaste al Señor, pero quisiera instruirte en la palabra antes de que aprendas sus mañas. Y aquel joven se quedó, ¿cómo? Sí, esa iglesia no me gusta, porque comienza a criticar. Bueno, lamentablemente tenemos que decir, hermanos y hermanas, esta es una realidad en muchas congregaciones. La nueva persona en Cristo viene con deseos y de repente el ambiente, ¿verdad? Ese ambiente está viciado. No te juntes con aquel porque aquel... Y mira que aquel es chismoso. No es que yo sea chismoso, pero... No es que yo me meta en la vida ajena, pero ya se metió en la vida ajena. Ya. A mí no me gusta murmurar, pero quiero decir, ya está murmurando. ¿Comprende? Ese tipo de vicios en la vida cristiana. Contaminada de todo engaño. Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado, está amañado, está contaminado conforme a los deseos engañosos. La palabra despojaos, del griego apotizemi, significa, despojaos significa apartarse, ponerse lejos, separarse, alejarse, desechar aquello. Es lo que el Señor Jesús nos está mandando a través de esta carta de Pablo a los Efesios. Despójense, apártense de todo lo malo. Apártense de todo aquello que no les permite crecer y conocer más la palabra del Señor. De ese viejo hombre que está viciado, la vieja persona apartada de Cristo. ¿Qué haría usted en este momento si por alguna casualidad le cae ¿qué vamos a decir? Un alacrán en su camisa, en su vestido. Se lo sacude inmediatamente, ¿sí o no? Ay.
Bueno, esa es un poquito la idea de despojarse. Despójese de eso que le va a picar. El engaño, la mentira, despójese. Es algo indeseable. Uy. Esa es la idea de apotísemi, aquello que te hace daño. Hermanos y hermanas, ¿por cuántos años hemos convivido como cristianos? Bueno, yo tengo 5 años de ser cristiano, 20 años. Yo nací en el cristianismo. ¿Cuántos años tienes de hacer convivir tu vida espiritual con los alacranes del pecado? De tus envidias, de tus amarguras, de tus malos deseos, de tus malicias, de tu falta de oración, de tu pereza espiritual, porque es una enfermedad muy común la pereza. Soy cristiano, pero no leo la Biblia, es que me da pereza. Es que apenas oro ratito, Señor, gracias por el día y por el alimento, amén, ya oré. Te da pereza entregar tiempo al Señor. Despojaos de todos esos vicios. El despojarnos, hermanos y hermanas, es resultado de haber sido cubiertos por la obra de la cruz de Cristo. Yo creo que esto debe estar siempre en nuestra mente. ¿Qué significa despojarme del pecado? Que estoy cubierto con la sangre de Cristo. Él nos ha cubierto y nos ha perdonado por su gracia, nos ha limpiado. Solo la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pues vivamos como limpios en Cristo. Ya basta de vivir religiosidad pagana y haber cambiado de nombre. Antes era mormón, católico, testigo de Jehová o cualquier otra cosa. Ahora soy evangélico. Eso es todo. Ahí no ha pasado nada. Cristiano es haber nacido de nuevo, totalmente nuevo. Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Óigame, Él nos dio gracia. No es algo que nosotros alcanzamos. No, recibimos de gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, conforme a la medida de lo que Dios ha querido darnos, el don. No hay nada que merezcamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones, dio regalos, dio lo que quiso dar por su gracia. La transformación de nuestra vida en Cristo no es algo que merezcamos. Yo merezco una mayor posición, yo merezco un mayor o un mejor trato porque lo merezco, porque por mis obras, por lo que soy. No, hermanos y hermanas, no merecemos nada de Cristo. Lo recibimos por su gracia, porque Él está lleno de dones para nosotros. Nos habilita, nos adiestra para ser mejores personas de lo que hasta ahora hemos sido. La pasada manera de vivir está marcada por toda forma de maldad o pecado. La pasada manera. Antes de recibir el perdón de Cristo teníamos una pasada manera de vivir que era lo más común. Si un vecino de la calle que no es cristiano, y todo el mundo sabe que no es cristiano, viene a usted y le dicen, ¿sabías que Luisito amaneció borracho? ¿Qué haría usted? Bueno, pues hay miles en nuestros barrios y ciudades que amanecen borrachos. Es lo más común. Pero si fuese que el tal Luisito es miembro de la iglesia, a usted se diría, Luisito, el que canta aquí, el que tiene oportunidad, hasta tiene cargos. Eso es un escándalo. Lo que queremos decir con esto, hermanos y hermanas, es que el mundo vive su vida normal. Lo más común, lo más normal es que viva en pecado. Lo que no es normal es que el cristiano vive en pecado. Y eso causa escándalo no solamente para la iglesia, sino hasta por el vecino. Y ve, hasta con la Biblia sale, mirad. Sábado llega borracho y domingo va a la iglesia. Hay pastor que exagerado. No crea que es exagerado. Vea a su lado. No estoy hablando del que está a su lado esta mañana. A su lado el vecino que va a esta o a cualquier otra iglesia. No hay nada de cristianismo en su testimonio. Y esto es dramático, hermanos.
De repente decimos, qué bueno que la iglesia evangélica en sentido general está creciendo. ¿Está creciendo de qué? De vidas viciadas, no precisamente de vidas santificadas en la palabra del Señor. ¿De qué maneras está viciada? ¿De qué maneras de vivir está viciada la vida de los cristianos? Dice el verso 25, la mentira. Vamos a ir ahora en un breve recorrido a estos versículos en la primera parte, en una segunda parte, la segunda parte de cada versículo, porque se contraponen. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira. Yo quiero recordarles que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta ¿a quiénes? ¿A todos los efesios? No, a la iglesia de los efesios. No está hablando del no creyente, está hablando a la iglesia. Ahora usted dice, bueno, eso es a ellos, porque a ellos, mire, vamos a aprender algo. Toda la Biblia fue escrita a otros, escrita a los hebreos, escrita los libros del Nuevo Testamento, gran parte está escrita a los de Israel. El mensaje de Jonás fue escrito a Nínive, escrito a los asirios, escrito a los babilonios, es a ellos. Cuando Dios dice esfuérzate y sé valiente, ¿a quién se lo dijo? A Josué, no a mí. Bueno, sí. Y vete al faraón, a Moisés, no a mí. Sí, cierto, se lo dijo a ellos, pero para nosotros. Porque si no fuera para nosotros que estamos leyendo la Biblia, eso no es para mí. Fue escrito a ellos, pero para nosotros. Y cuando decimos para nosotros, por supuesto, toda esta palabra está dedicada a cambiar nuestra vida para siempre. Y que toda nuestra vida se desarrolle todos los días para gloria de su nombre. Por eso, el nuevo hombre en Cristo, la nueva mujer en Cristo, la nueva familia en Cristo, la iglesia para Cristo, desecha la mentira. Ninguna forma de pecado podrá dejarnos por sí sola. Es decir, mire, ya ayer era mentiroso, ya no soy mentiroso, ya me dio ganas de no ser mentiroso. Ninguna forma de pecado se quita solita. En todos los casos necesitamos depender de Dios mediante la oración y la palabra. Y esto que estamos diciendo es importante porque tampoco vamos a decir, bueno, la mentira no me va a dejar solita. Yo tengo la voluntad. No, ni tu propia voluntad. Tú no puedes dejar la mentira. En los temas que hemos traído, creo que han sido 5 temas hasta hoy, hemos aprendido, entre otras cosas, aquello de la nueva filosofía, ¿no? De la autoayuda. Los que han escuchado los mensajes, gracias a Dios que se transmiten ahora por otros medios, y hay mucha otra gente que también observa y ha escuchado, que hemos estudiado, hemos visto en la palabra. Esto de la autoayuda es aquello que te está diciendo el engaño de hoy, el mundo moderno. Tú puedes, el poder está en ti, en tu mente. No, tú no puedes. El drogadicto quiere dejar la droga sinceramente, pero no puede. El que vive por la mentira y para la mentira quiere dejar, a veces se arrepiente, no quisiera ser tan mentiroso, pero no puede por sí mismo. No es un asunto de voluntad personal. Yo quisiera que todo el mundo me cayera bien, pero hay 1, 2, 3, 4 que me caen mal. Tú quisieras cambiar, pero no puedes. No puedes dejar la envidia, no puedes dejar el rencor, no puedes dejar la pereza espiritual. Por ti solo, por ti sola no puedes. Por eso la insistencia de la Biblia es que necesitamos depender de Dios mediante la oración y la palabra, lo cual, dicho de otro modo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Comprende? La mentira no te va a dejar solita, pero tampoco tú puedes dejar que te influya. Tienes que hacerlo solamente en el poder de Dios sobre ti. El pecado de la ira, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, si te enojaste por la mañana, que no se ponga el sol por la tarde, todavía estás enojado. Hay que resolver.
Y otras muchas veces que hemos estudiado este pasaje, tenemos que aprender a entender que dice aquí, la ira por sí misma no es pecado, porque es una consecuencia natural de nuestro medio, de nuestro ambiente. Alguien te ofende y te insulta porque sí, y tú no vas a sonreír diciendo, ay, qué agradable que me insultó. No, te llena de ira. Y tú también quisieras responder, pero ten cuidado con la ira, porque depende de cómo reaccionas frente a ella. Un cristiano reacciona con madurez y va a orar. Señor, tú sabes que estoy ahorita también a punto de incendiarme en mis emociones. Toma control de mis emociones, Señor. Óigame, es la única forma en que funciona en la oración, porque no funciona como dicen los terapistas, ¿verdad? De la conducta humana. Cuente hasta 100, cuente hasta 1,000,000 y va a sentir más ira cada vez más. Eso no resuelve. Un terapista decía a una pobre hermana que ya no aguantaba al marido, la insultaba, la ofendía, la maltrataba, y ella que decía, ni modo, tengo que insultarle también. Y cuando el terapista le dijo, sencillo, usted resuelva cada vez que él llega del trabajo y lleno de ira y de violencia contra usted, póngase un trago de agua en su boca y no se la trague, porque con la boca llena no va a poder responderle. Y pasaba así 1 hora la pobre hermanita con su trago de agua en la boca, hasta que el hombre se cansaba y se iba de la casa. Funcionó, ¿verdad? Bueno, funcionó que no le respondió, pero eso no resolvió su ira. ¿Resuelve la ira? No, eso está interno. Se va acumulando aquella ira hasta transformarse en furia. Y va a llegar un momento en que explota. ¿Comprende que eso no se resuelve así? Nada puede resolver la consecuencia de la ira, sino solo el poder del Señor. La ira no debe dar lugar a ningún acto de violencia, porque todo acto de violencia es precisamente lo normal o lo natural en la conducta humana. La ira es parte de nuestras emociones, pero las emociones en la vida de un cristiano deben estar en control del Espíritu Santo. Por tanto, no podemos desprendernos de la oración. Señor, tú sabes lo que hay aquí en mi mente, en mis intenciones, en mi deseo. Toma control. Por eso no se ponga el sol, que no llegue la tarde y todavía estás lleno de ira. Una siguiente cosa que dice en el versículo 27, la Biblia, dando lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Yo creo que es muy importante que nosotros observemos sobre quién pone Dios la responsabilidad. No dice, y el diablo vendrá sobre ti. El diablo siempre va a venir sobre ti, la Biblia enseña, él es tentador. Y como hemos estudiado otras veces, que dice la Escritura, él anda buscando con quién jugar. No, ¿verdad? Él anda buscando cómo destruirte. El diablo es tentador y anda buscando a quién acechar, a quién destruir. Esa es su función. Pero del lado nuestro, no le des lugar. Dios en este versículo pone la responsabilidad en cada creyente. Así que no todo lo que ocurre en tu vida es culpa del diablo, porque el diablo es lo que es. No espere que alguna vez el maligno venga de buena persona a hacer trato con usted. No. Te puede engañar, él es engañador. La responsabilidad Dios la pone en el creyente. No des lugar, porque en el momento en que des lugar va a ser devastador para tu vida. Es lo que él hace. Sabiendo tú lo que él hace, no le des lugar en tu vida. No hay manera de que un cristiano viviendo en comunión con Dios dé lugar al diablo, a pesar de las constantes tentaciones. No hay manera en que Satanás pueda hacer estragos en tu vida si tú le cierras la puerta. La Biblia nos enseña que una vez que Satanás insiste y ve que tu puerta está cerrada para él huye de nosotros. Amén, hermanos. La Biblia dice que él huye de nosotros.
Cuando nosotros estamos amparados en la mano de Dios, sujetos a la voluntad de Dios, dice la Biblia, Él huirá de vosotros. Y esa debe ser nuestra oración todos los días, hermanos, hermanas. Señor, en todo lo que hoy voy a hacer, voy a emprender mi negocito, mi trabajo, mis agendas, mi agenda de mis tareas, las reuniones, cada palabra. Ora por eso, hermano, hermana. Cada palabra que mi boca va a pronunciar, que sea para gloria de tu nombre. Y si hago mi vida para gloria de tu nombre, haz que Satanás huya de mí. Pídalo en oración porque es de la Biblia. Él huirá de nosotros. Sigue la Biblia, verso 28, dice, practicando el hurto o robo. El que hurtaba, no hurte más. Hurtar es robar. Hurtar es despojar. Recuerden que en esta serie de temas hablábamos precisamente un tema muy específico acerca de el no robar, el no hurtar, porque el que hurta o roba tiene que retribuir, tiene que pagar. Y la Biblia nos enseña los grandes principios, lo vimos en Levítico y los libros de la ley, en Deuteronomio, que el que robaba uno pagaba 5, no es 1 por 1. Esos son los grandes principios de Dios, tiene que retribuir. ¿Ve? ¿Qué nos dice la Biblia? El que hurtaba no hurte más. Ahora no es, fíjese bien, en el pasado era, si robaste una oveja, paga 5. Aquí no está diciendo lo mismo, está diciendo algo más. Ya no tienes que robar de ninguna manera. El hurtar ya no es parte de tu vida. Ya no puede haber ningún lugarcito en tu mente en el que haya alguna leve intención de despojar a nadie. El que hurta despoja a otro, y el despojar a otro causa tristeza, provoca ira, provoca crisis. Dios no consiente con aquel que causa tristeza en otro, que despoja a otro. El que hurta mancha su alma delante de Dios. Hermanos y hermanas, de repente pensamos que la vida cristiana está solo orientada a situaciones muy espiritualoides. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque pensamos que lo espiritual es algo muy allá, lo trascendente, lo ajeno a nosotros. No, lo espiritual se pone en evidencia en tu modo de vivir, en la manera en que hablas, en la manera, muchas veces insistimos en esto, en la manera en que tratas al otro, en la manera en que vistes. Qué triste, hermanos y hermanas, ver cómo se viste nuestra gente hoy. Estoy hablando de la iglesia, de toda iglesia. No nos vestimos bien y de repente solo pensamos en las jovencitas. No, los varones también muy mal vestidos. Varones, jóvenes varones y jóvenes jovencitas con chapitas donde no deben ponerse, mostrando su cuerpo, con modas extravagantes que ni en el mundo se ven. ¿Se ponen de moda en la iglesia? Pensemos en esas cosas. Y espero que los adultos que estamos aquí no solamente, siga pastor, que están los jóvenes. No, es a usted que como padre o madre que le estoy hablando. Porque usted lo permite. Porque usted lo tolera. Y al liderazgo de la iglesia, que estamos ciegos y no lo vemos. La exhortación de Dios es para todos. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y cuando un cuerpo está enfermo espiritualmente, está enferma toda la iglesia. Aunque algunos digan, yo no, yo oro, yo vengo. Sí, pero somos un cuerpo. Usted no puede decir, este dedo me lo golpeé ayer con un martillazo. Duele mucho, me lo voy a quitar, lo voy a poner aquí. Mañana seguramente se le quitó el dolor y me lo vuelvo a poner.
Ay, hermano, si fuera así, que a veces decimos, aquel anda en pecado, lo expulsamos y que vuelva hasta cuando se regenere. Ya resolvimos. No, no resuelve. El cuerpo sigue enfermo porque ha separado uno de sus miembros. ¿Comprende cómo es esto de que es una realidad que somos un cuerpo en Cristo? No es solo una figura literaria que parece poema o novela, no. La Biblia no es una novela, es la realidad de cómo Dios quiere que vivamos delante de Él. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, hermanos y hermanas, vivimos pronunciando palabras corrompidas. Insisto, Pablo está escribiendo por inspiración del Espíritu Santo a la iglesia, no al mundo pecador. Y si Dios decidió dejar esta gran verdad para la iglesia en todos los tiempos, es porque la iglesia estaba y está contaminada de estas formas pecaminosas de vivir. Palabra corrompida en nuestra boca. He contado esto otras veces. Hace unos años se me ocurrió pasar por allí y pasé cerca de la casa de una hermana. Esta hermana no ha llegado, unos cuantos días voy a ir. Y pasé por allí y estaba la puerta cerrada y a la par de la puerta una ventana abierta. Y cuando yo iba a darle el golpecito a la puerta para que me abriera y decir buenos días, estaba yo más bien así, iba a golpear la puerta, pero mi rostro estaba en la ventana. Y lo que había dentro de la casa es un espejo. Y la hermana de la iglesia estaba de espaldas a mí, frente al espejo, y quien estaba frente a mí era su hija, una adolescente. Alguna travesura o disgusto había provocado en la hermana, y la hermana estaba diciéndole cosas, palabrotas. Entonces, en lo que yo iba a decir, golpear y decir buenos días por la ventana, ella no me ve a mí, la hija es la que me ve. Y la hermana está suelta de su lengua. La hija cuando me ve se asusta y le hace señas que yo estoy detrás, ¿no? Mamá, cállate. Y por fin la mamá se da cuenta por el espejo que quien está detrás, ahí detrás, soy yo. Y cuando la hermana se da cuenta, me dice, ay, pastor, cambió de color su rostro y todo, avergonzada, me abrió la puerta y trató de dar miles de explicaciones. Hermano, qué vergüenza, ya me oyó y todo. Bueno, más avergonzado estaba yo, ¿verdad? Hubiera venido en otro momento. Ya me senté con ella y esperé que se calmara y le dije, hermanita, ¿qué le dio vergüenza? Pues que usted me escuchara. Yo solo quiero decirle algo. ¿Por qué le da vergüenza que yo la oiga si el Señor siempre ha estado aquí? Desde que su pleito con su hija comenzó. Desde que dio rienda suelta a su ira, el Señor está aquí, vive aquí, mora aquí. Nos cuidamos unos de los otros porque nos vemos y no nos cuidamos de Dios que mora en nosotros. Piense en eso cada vez que suelte una palabrota, aunque usted crea que la otra persona se lo merezca. Es que es un imbécil, es que es un estúpido, y se lo dice a veces hasta al hijo, al marido, a la esposa, al vecino. Y yo quiero decir con toda franqueza, puede ser que su mal vecino se comporte como un imbécil, pero aún así no merece que esa palabra salga de su boca. ¿Comprende? Aunque el mundo sea lo que es, porque perverso es, dice el Señor, que la venganza no venga de nosotros. El vengador es Él. Mía es la venganza. No tuya, hermano, no mía, hermano, es de Dios. Yo pagaré. ¿Por qué? Porque Él es el justo perfecto. No nos toca a nosotros ni siquiera ofender, ni siquiera insultar. Y para ofender, no solamente lo hacemos con palabrotas como hijo de la no sé qué. No solamente así. Ofendemos cuando decimos, más valiosa es mi perrita que tú. Ya lo ofendió.
No dijo ninguna palabrota sucia, pero insultó a la persona. A veces insultamos de maneras tan poéticas y damos la apariencia de una persona culta. Ay, hermanos, pero no engañamos a Dios. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Ninguna palabra corrompida. La palabra corrompida no es solo lo que llamamos palabras sucias, es también la calumnia, es también la falsedad, es todo lo que está lejos de la verdad. Vamos a otra parte que tiene que ver con la segunda parte de cada versículo que hemos traído, la nueva manera de vivir. La Biblia está cargada de pasajes bíblicos donde se describe la vieja manera de vivir, la manera propia de la carne, del pecado, que todavía lamentablemente pervive entre los hermanos de la iglesia, de las iglesias. Pero hay una nueva manera de vivir. ¿Cómo vive el creyente nacido de nuevo? El del nuevo comienzo con Cristo. ¿Cómo tiene que ser su manera de vivir ahora? El comienzo, la renovación en el espíritu de nuestra mente. Otra mentalidad espiritual. No puedes, cuando hablamos de la mentalidad, es toda tu conformación en el pensamiento. No puedes pensar del mismo modo que antes. No puedes actuar del mismo modo que antes. No puedes tratar a los demás del mismo modo que antes. La mente se renueva en el nuevo hombre según Dios. Nuevo hombre según Dios. Y hay que insistir según Dios, porque este mundo está lleno de filosofías. Muchas filosofías que insisten en que el poder para cambiar está en ti mismo. Es un engaño del diablo. El poder para cambiar solo viene de Dios. La mente se renueva en el nuevo hombre según Dios, verso 24. Y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Creado en qué? No en el pensamiento humano, hermano. Creado según Dios, el diseño de Dios. Cuando Génesis en el capítulo 1 nos dice que Dios creó al hombre, como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, en los primeros capítulos, no el capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los animalitos no fueron creados así. Las rocas, las montañas, los ríos no fueron creados así. El hombre, según Dios, en el modelo de Dios, en el diseño de Dios. No podemos nosotros menospreciarnos a nosotros mismos actuando como si no fuésemos hechos a la imagen de Dios. Y renovados en el nuevo hombre según Dios. El cristiano en plena comunión con Dios practica la justicia de Dios. Es lo que leímos en el verso 24. Creado según Dios en la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo y ha puesto en nosotros el sentido de justicia. En el caso nuestro no puede ser justicia santa como la de Dios o perfecta como la de Dios, porque la de Dios es eterna. Y peor cuando hubo pecado y nacimos en la contaminación del pecado, después del pecado de Adán y Eva, pues es una justicia contaminada. Por eso el mundo en que vivimos no es justo. Y por mucho que querramos hacer cambios, no se va a lograr, porque el hombre, sea quien sea, no es justo en la perfección de Dios. Es más, aunque llegue un buen cristiano a ser presidente, primer ministro, rey, el mundo no va a cambiar, porque aún el cristiano no tiene perfecta justicia como la de Dios. Solo Dios es perfecto. Pero Dios ha puesto un gran sentido de justicia en nosotros. Así que sí puede esperarse cambio cada vez que un cristiano tome posiciones en el hogar, en el negocio, en la empresa, en el barrio, en la nación. Tiene que ser diferente, ya no por nuestra justicia, sino por la justicia santa de Dios que mora en nosotros.
todo se origina en Dios y no en nosotros. El cristiano en plena comunión con Dios vive en la santidad de la palabra de Dios. El mismo versículo 24. Según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, hermanas, por eso es que tenemos que rechazar la mentira. Porque en nuestras formas de mentira no puede mostrarse la santidad de Dios. Santidad de Dios y mentira nunca pueden ir de la mano. Santidad de Dios es solo equitativa, equivalente a la verdad de Dios. La verdad de Dios es eterna, pura, santa. El justo y santificado cambia su conducta cada día. Estamos hablando de nosotros. Hemos sido justificados en Cristo. Hemos sido santificados o vamos en un proceso de santificación todos los días, y eso quiere decir que nuestra conducta no puede ser la misma. Aun cuando empezó nuestra vida cristiana hace algunos años, nuestra vida hoy no puede ser la misma del año pasado, porque eso quiere decir que no hemos caminado. Nuestra vida siempre irá creciente en esa comunión íntima con Dios, cada vez mejor, cada vez más refinados, cada vez poniendo en total evidencia frente a los ojos del mundo que el mundo tiene que desear ser como nosotros. Recuerda la gran frase del apóstol Pablo, que otras veces la hemos considerado: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermano, hermana, ¿creemos ser capaces de decir lo mismo nosotros esta mañana frente a nuestros vecinos, frente a nuestros hijos, en nuestro centro de trabajo, frente a las personas que pasan todo el tiempo con nosotros? Podemos decirles lo mismo: oiga, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Bueno, esa es una tarea de cada uno, poner nuestra vida en el modelo de Cristo. Esto no es una opción para el cristiano, es un mandato de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Es un mandato. No es una opción. No es una propuesta de Dios. Te propongo que hagas esto si te gusta. No, es un mandato. Tienes que ser santo porque yo, tu Padre, soy santo. Hablando la verdad, verso 25. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cada uno con su prójimo no es aquí solamente el miembro de la iglesia. Cualquiera persona. Hermano, hermana, puede ser que estemos refiriéndonos a la persona más perversa, más indeseable del barrio, de la sociedad donde vivimos. Pero aunque sea indeseable, tú no tienes por qué menospreciarle. Ese es un asunto de Dios. Lo que tiene que ver con nosotros es nuestro deber de hablar siempre la verdad. La verdad de Dios, o la verdad en nuestra vida, o la verdad de cada una de nuestras palabras, no tiene que ser solo dirigida a los buenos amigos, a los que me caen bien. Porque aquel que no me cae bien, a ese le voy a decir toda mentira y no, hermano. La verdad de Dios es una forma única de tu vida cristiana y no puedes hablar mentira con nadie ni en contra de nadie. La palabra prójimo no se refiere al creyente, se refiere a cualquier otra persona que no soy yo, a cualquier otra persona que no eres tú. Tu prójimo es cualquier otro, no importa quién sea. Habla siempre verdad con tu prójimo. Y la verdad, hermanos y hermanas, no se inventa, la verdad es siempre una sola. Claro, tenemos que reconocer que nuestra verdad humana es limitada porque la verdad de cada uno se limita al conocimiento que tenemos de las situaciones o de las personas. Otras veces he puesto este ejemplo. Si yo le digo, ¿qué piensa usted de Carlitos en su barrio? Usted va a hablar del Carlitos que conoce. Mire, yo conozco a Carlitos que va a su trabajo y durante la noche viene a su casa y su hogar es decente y nunca he visto cosa extraña.
Y yo le puedo decir, pues mire, ese mismo Carlito, yo lo conozco allá en el trabajo y mira, mete la mano, miente, es irresponsable. No puede ser que estemos hablando del mismo Carlitos. El Carlitos que yo conozco es ejemplar. Claro, precisamente esa es su verdad, porque es la verdad que usted conoce. La verdad mía es distinta porque lo conozco allá. El único que no se equivoca es Dios, porque Él conoce por interno, por la vida interior a Carlitos, el de allá, el de aquí, el de su casa, el de la iglesia. ¿Comprende? Por eso la verdad de Dios es absoluta, porque Él sí nos conoce tal como somos. Nosotros nos conocemos tal como nos vemos y procuramos que el mundo nos vea decentes, educados. Aquel que no me gusta no me importa lo que piense de mí, así que a él le miento, le engaño. No, hermanos. El cristiano no miente. Esa verdad única de Dios no se inventa, se vive, porque la verdad está en la palabra de Dios. Cuando ajustamos nuestra vida a la palabra de Dios, ay hermanos, cada vez nos acercamos más a Dios en su conducta. El Señor mora en nosotros, sí, somos salvos para siempre. Pero en cuanto a conducta, nos alejamos cada vez más de Él. Nos acercamos cada vez más a Dios cuando nuestra vida está sujeta a su palabra. El cristiano viviendo en comunión con Dios vence la ira. Por eso decía, ya vimos los versículos que nos hablan de todos estos males en la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte de cada versículo. El mismo versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo podemos vencer la tentación de la ira? Porque la ira, hermanos, es muy común a todos. Yo creo que aquí no hay nadie que pueda decir, yo nunca he sentido ira. No, hermano. Todos hemos sentido ira más de alguna vez. Y la Biblia nos enseña cómo podemos apartarnos de la ira. En Romanos capítulo 12, verso 21, dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces todo depende de la manera en que respondemos a las situaciones diversas y adversas, a las situaciones difíciles, a las situaciones complicadas. ¿Alguien te ofende? ¿Qué vas a hacer? Yo le ofendo. Estamos mal. No ofendas. ¿Alguien te roba? Yo le robo. ¿Alguien levanta una calumnia y habla de mí? Yo también soy capaz de hablar peores cosas. No lo dudo. Pero esa no es la respuesta. Vence con el bien el mal. ¿Sabe por qué no nos gusta esto? Porque el mundo le llama tontería. El mundo le llama, tiene sus propias palabras, pero nosotros vamos a decir cobardía. Cobarde, te dejas ofender del otro, te dejas insultar. Y entonces usted dice, no quiero pasar por cobarde, algo le tengo que decir. Ya fallaste. ¿Y sabe por qué falló? Porque te hizo falta fe, creer lo que Dios dijo. Si tú respondes de otro modo, el Señor te dará más fuerzas y te dará la salida del problema, del conflicto. Hermanos y hermanas, el máximo ejemplo es el Señor Jesucristo. ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo cuando el mismo Pilato le dijo, no oye lo que la multitud dice de ti? Sí, estoy oyendo. ¿Te están insultando? ¿Qué? ¿Voy a insultar? No. La mejor respuesta fue su propio silencio. Y de tal manera, hermanos y hermanas, que el mismo Pilato quedó maravillado, salió a la multitud y dijo, ningún mal hallo en este hombre. Eso solo es posible estando lleno del poder del Espíritu Santo. Callar cuando te insultan, callar cuando murmuran contra ti, callar cuando te hacen daño, porque ya hubo quien que enfrentó la más trágica tragedia de tu pecado en la cruz, el Señor Jesucristo.
ahora Él te reviste de toda gracia, de todo poder, de toda paciencia. Tenemos un Dios que vela por nosotros, hermanos y hermanas. El cristiano viviendo en comunión con Dios trabaja honradamente. Y otra vez el trabajo y el pagar y la responsabilidad. Si es que, hermanos, hermanas, es una vergüenza cuando hay cristianos que no quieren trabajar. Que el mundo no quiera trabajar, el mundo, ¿qué va a esperar de bueno del mundo? Nada. Pero del cristiano, el verso 28 dice: sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, es un mandato. Trabaje. Hermanos y hermanas, pero ¿cómo si no hay trabajo? Ay, hermano, usted se pone con esa palabra de cómo, es como si no tuviese un Dios. Nos hace falta fe y nos hace falta perseverar en la oración y rogar a Dios y pedir a Dios, porque el problema es que queremos resolver nuestra falta de trabajo a nuestro modo. Y como Satanás sabe que te hace falta el trabajo, te ofrece otras cosas y rápido dijiste que sí, en el trabajo fácil, ilegal, ilícito, porque dejaste de depender de Dios. La forma de hablar del cristiano es palabra que edifica, es palabra que hace bien a todo, dice el verso 29. En la primera parte, ¿cómo leemos esa parte que dice del verso 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa fue la primera parte. Ahora la parte que nos interesa ahora, que dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire qué interesante. Tu palabra tiene que ser buena, no solamente agradable para ti, sino que edifique a la otra persona. ¿Edificamos a las otras personas cuando nos oyen? Dice aquí, para que tu palabra dé gracia a los oyentes, que sea palabra graciosa, que sea palabra provechosa. ¿Te cuidas mucho de que la palabra tuya, la de tu boca, la de tus intenciones, sea edificante para otros, sea de ayuda para otros? ¿No le ha pasado a usted que de repente hay personas que dicen: óigame, qué agradable es su conversación, qué satisfacción produce eso para la gloria de Cristo, ¿no? Pero hay otros que dicen: ay, viene ese, vámonos, porque no me gusta su conversación, siempre está peleando, siempre está amargura y siempre trae chisme de alguien. Hace mucho tiempo estábamos allí en una rueda de hermanos y hermanas que nos saludamos y todo antes de entrar a los programas de la iglesia, y me dice una hermana: fíjese que yo me siento bien aquí, ¿sabe por qué? Porque en mi centro de trabajo, de repente, antes de empezar a trabajar, llegamos temprano, 4 o 5 y empezamos, y si es lunes, peor, porque fue a la fiesta conmigo, se emborrachó, hubieras visto el escándalo, contándose uno del otro, y sabe que cuando ya llega la hora de trabajar, ninguno quiere dejar el grupo para ir a su oficina, porque tiene miedo de que cuando salga de allí van a hablar de él. Bueno, ya me voy a la oficina, y entonces lo quedan destazando a uno, entonces nadie quiere ser el primero en irse. Qué horrible, hermanos. Pensar que eso puede ocurrir en la iglesia. Si me voy de esta tertulia, quién sabe qué van a decir de mí. Mejor no voy a ser el primero en irme. No, hermanos, cambiemos nuestra manera de vivir. Dejemos de vivir cristianismo vergonzoso, cristianismo mal ejemplo. Que nuestra vida sea deseable a los demás. Que nuestra conversación sea tan agradable que las otras personas puedan decir: me gusta conversar con usted. ¿Le han dicho eso alguna vez? Si no, procúrelo. Empiece hoy. Que su conversación, que su palabra no sea lo elocuente, no estamos hablando de eso. Que sea agradable. Palabras dulces. Palabras que unifiquen, no que dividan. Palabras que traigan paz, no conflicto. Porque conflicto abunda en todas partes. El nuevo hombre tiene su origen en Cristo, y solo en Cristo, hermanos y hermanas. El nuevo hombre, la nueva mujer no es resultado de tus propios esfuerzos, de tus propias terapias o de los programas de rehabilitación o de tu propia mente. El poder está en tu mente, no te dejes engañar.
El poder de cambiar tu vida solo viene de Cristo. Despojarse y revestirse es un acto solamente posible cuando reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Despojarse y revestirse. Dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revestirse, hermanos y hermanas. Revestirse sin despojarse de lo sucio no es limpieza, sino solo apariencia. Es hipocresía. Imagínese usted que por razones de trabajo o de enfermedad usted no ha podido bañarse por una semana. Qué desagradable, ¿verdad? ¿Cómo está su ropa? Mal olor, sudorosa y todo eso. Pero llegó el momento en que, por fin me voy a bañar. Se baña y se pone todo aquello, qué fresquito que salió. Pero en cuanto salió del baño se puso la misma ropa de hace una semana. ¿Qué cambió ahí? Su cara y su pelo están mojados, pero qué desagradable ese olor. ¿Cuántos cristianos creen que incluso por haberse bañado en el bautismo, que las aguas del bautismo ya le cambió su vida? Eso no cambia la vida de nadie. Y que por haberse cambiado de iglesia, antes rezaba allá, ahora vengo a orar aquí, ¿eso cambió su vida? No. ¿Comprende? ¿Cuánta gente no se ha revestido de Cristo? Porque aunque se llame cristiano, no se ha cambiado el ropaje espiritual. Hace pocos días estuve en un estudio bíblico con otros hermanos y presenté el tema de ¿qué es esto de creer en el Evangelio? Hay tres tipos de personas en todo el mundo. Los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Yo creo que en la iglesia hay este tercero. Creen que son, pero no son. ¿Cuántos en nuestras iglesias vienen porque creen que creen en el Señor, pero no creen ni en sí mismos? Estamos engañados. Mucha hipocresía, mucha apariencia. No se han revestido de Cristo. Despojarse implica renunciar a la indeseable vida de pecado. Todo pecado debe ser indeseable. Hermano, pero usted mintió. ¿Y qué? ¿Y qué? Todos lo hacen. Si a usted la mentira o el odio o la envidia o cualquier otra forma de pecado no le causa rechazo, usted está muy mal. Usted no se ha revestido de la palabra de Dios. Porque el único sentido posible de un creyente verdadero es rechazar toda forma de pecado. Despojarse significa iniciar una nueva vida en libertad del yugo que te oprime, y Cristo tiene el poder de liberarte. Solo Cristo puede liberarte de todo yugo de esclavitud del pecado. Amén, hermanos. Esto es para nosotros. Dios quiere vidas completamente transformadas, nacidos de nuevo, pero de verdad, no de apariencias. Una vida renovada en la santidad de Dios es la diferencia entre el viejo y el nuevo hombre. Renovémonos, hermanos y hermanas. Despojémonos de todo lo que hasta ahora nos ha llenado de congojas, amarguras, resentimientos. Solo podemos ser renovados en Cristo. Y es bueno empezar ahora. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. ¿Cómo necesitamos ser renovados en tu palabra cada día? Renovados en Cristo. Hemos nacido de nuevo, pero ni siquiera lo aparentamos. Perdónanos por vivir vidas cristianas tan livianas. Necesitamos aprender a depender de tu Espíritu para vivir vidas verdaderamente consagradas para tu gloria. Sigan orando, hermanos y hermanas. Este tema ha sido propiamente para la iglesia, para nosotros que hemos dicho que hemos nacido en Cristo. ¿De verdad hemos nacido de nuevo?
Cada uno tiene que evaluarse constantemente. Señor, perdóname, en aquella área, en esta otra, no estoy viviendo en santidad y en pureza. Estoy fallando en mi lenguaje, en mi modo de hablar, estoy fallando en mi modo de vestir, estoy fallando en mi modo de tratar a los demás, a otros. Hago diferencia entre unos y otros y eso no es grato a tus ojos. Quiero, Dios, aprender a vivir la santidad pura de tu palabra. Si esa es tu oración, hermano, hermana, juntamente con la mía esta mañana, levanta tu mano. Qué bueno, Dios te bendiga. 1, 2, 3, otro y otro. Dios te bendiga, Dios te bendiga. No olvide que esto de levantar su mano es solamente una señal, pero ese es un trato del corazón profundo de usted delante de Dios. No delante del pastor, no delante de la iglesia. Eso es íntimo entre usted y Dios. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos mis odios, mis rencores, mis malicias, Señor, levántame. Por última vez, levanta tu mano si no lo has hecho. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, gracias. Señor, tu palabra es poderosa y viene a nosotros con un lenguaje sencillo, claro. Te damos gracias. En este momento yo ruego, Padre, por cada hermano, cada hermana que ha podido levantar su mano, reconociendo nuestras propias debilidades. Ayúdanos, Padre, a vivir como verdaderamente renacidos, nacidos de nuevo. Señor, ayúdanos a vivir plenamente como verdaderos redimidos en la sangre de Cristo. Y rogamos por aquellos que están aquí y que quizá por su propio orgullo ni siquiera han podido levantar sus manos. Oh, no dudamos que tu Espíritu Santo seguirá haciendo la obra en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, para que seamos en medio de este mundo la iglesia que tú demandas que seamos, santa y pura a tus ojos, siempre para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre eterno y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.